Bueno, te voy a pedir que me digas tu nombre y a qué te dedicas y qué cosa es el litigio estratégico y por qué tú eres especialista en esto. Hola, mi nombre es Víctor Gutiérrez, yo soy licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente curso mi maestría en Derecho con orientación constitucional y el litigio estratégico es una serie de juicios encaminados a obtener un fin en particular que repercute en toda la sociedad. El litigio estratégico lo aprendí a realizar de manera seria en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, y ahí los litigios estratégicos que formulamos fueron en materia de tabaco, interrupción legal del embarazo y matrimonio igualitario. Ok. ¿Tú coincides con la estrategia de SMART o crees que puede haber otra distinta que sea más rápida y efectiva? La estrategia de SMART es un parteaguas en nuestro sistema jurídico mexicano en materia de sustancias, debido a que le plantea una pregunta real a nuestra Suprema Corte de Justicia. Dota de contenido a un derecho en particular, que es la libre determinación de las personas, y tuvimos la suerte de que el ministro Saldívar entendió la problemática y supo cómo resolverla desde mi particular punto de vista. La estrategia de SMART es fundamental en materia de regulación en este momento. ¿Crees que sea como la vía más rápida para lograr la aceptación del cannabis de que lo podamos cultivar? Actualmente, la vía jurisdiccional es la única, desde mi perspectiva, que se gana argumentando con fines técnicos bien elaborados, porque el debate legislativo puede demorar y no siempre ser como lo esperamos, o que tener la fuerza regulatoria o reconocer los derechos que nosotros estamos buscando. En ese sentido, el Poder Judicial dota de contenido constitucional a lo que buscamos, y ya tenemos un nuevo paradigma planteado por el ministro Saldívar que deberíamos aprovechar. Ok. Y para quienes estamos construyendo los primeros clubes de cannabis en México, ¿qué consejos nos puedes ofrecer? Los consejos que les puedo ofrecer depende la meta que quieren lograr. Algo que les recomiendo es comprometerse con la causa, asistir a los debates legislativos. El diálogo es lo que siempre va a enriquecer a nuestra sociedad, y si desean pelear desde la trinchera judicial, hacerlo de manera seria y responsable con alguien que sepa plantear la litis. ¿Y qué errores debemos evitar? El error principal que debemos evitar es la malinterpretación del derecho. Por ejemplo, conceptos básicos como jurisprudencia o amparo, o los efectos que pueda tener este instrumento jurídico, debemos de estudiarlos a fondo o pedir ayuda, que es lo que estamos haciendo en este momento, una asesoría seria al respecto. Y si se desea conseguir algún fin en específico, ya sea el autoconsumo o el cultivo, o que se permita la importación de este producto, hacerlo desde una trinchera profesional. ¿Y qué crees que sea más fácil que nos aceptaran? ¿La importación o el autocultivo, o da igual? En el autocultivo y en el autoconsumo ya tenemos un tramo avanzado. En la importación, el concepto de violación significa lo que le vamos a plantear al Poder Judicial debe ser enriquecido con argumentos que no se han planteado ni forman parte del paradigma actual. Entonces, yo recomiendo que sea un paso a la vez, y abriendo más el espacio de diálogo a través de la vía que ya trazó la Asociación Civil SMART. Y supongamos que un club sigue esos pasos, pero tiene una mala argumentación y se lo rechazan. ¿Eso afecta negativamente el proceso en su totalidad o da igual? Eso es importante. Tendríamos que analizar el caso en concreto para saber quién lo rechazó,
porque no es lo mismo que lo rechace un juez de distrito, que es la primera instancia, a un tribunal colegiado de circuito o que llegue hasta la Suprema Corte de Justicia. Por eso mi recomendación directa es que se haga un proyecto integral en el que se sumen todas las voluntades y se plantee la misma litis hacia el Poder Judicial. De otra manera, se podrían generar inconsistencias en el sistema. No va a haber una fatalidad tal como interrumpir un criterio, porque ya existe un precedente en firme, pero sí existe la posibilidad de que se deforme un poquito el criterio de los jueces de primera instancia, no de la Suprema Corte de Justicia. Para eso hay que ser muy técnico. Okay. ¿Qué debemos evitar específicamente los clubes en nuestros comunicados y en la información que tenemos en internet y distribuimos en las redes, pues para no caer en ningún problema con la justicia? Ok, todo consumo de sustancias, legales o ilegales, conlleva desde el punto de vista de los expertos una responsabilidad, ya sea tabaco, ya sea alcohol, ya sea cannabis o algún otro tipo de sustancia. Nuestro deber como personas informadas al respecto siempre va a ser ofrecer información veraz y con un sustento científico real. Entonces, en ese sentido, no más que algo que evitar difundir, tienen una responsabilidad real de informar a la sociedad acerca de los riesgos que conllevaría el consumo de esta sustancia. Ok. Bueno, cuéntanos, ¿a través de qué mecanismo el Poder Judicial puede llegar a declarar inconstitucional una ley aprobada por el Poder Legislativo y apoyada por el Poder Ejecutivo? Muy bien, actualmente en nuestro sistema mexicano existen 3 mecanismos: la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional y el juicio de amparo. Los 2 primeros son accesibles con reglas muy puntuales, muy técnicas, por ejemplo, el 33% de una legislatura, el Procurador General de la República los pueden interponer, pero el juicio de amparo puede ser individualizado. Entonces, el camino por el cual amplías la argumentación y le dotas de un contenido congruente a nuestro sistema jurídico es a través del amparo. Con el amparo se pueden explorar vías novedosas que existen en el Poder Judicial y que no se han operado de manera consuetudinaria, o sea, tan comúnmente. Estoy pensando en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Esto conllevaría que una serie de juicios bien orquestados, que nos llevaría a un litigio estratégico, obliguen a la Suprema Corte de Justicia a pedirle al Poder Legislativo, en este caso, que reformule los artículos que ha declarado inconstitucionales de la Ley General de Salud. ¿Sí? Hablando esto de una forma menos técnica, el Poder Judicial de la Federación le tendría que pedir al Poder Legislativo que cambie los artículos o los expulsa del sistema. Y este mecanismo ha sido explorado muy poco. Existen 6 procedimientos de Declaratoria General de Inconstitucionalidad, de los cuales 4 se han desechado. Y esto ya versaría parte de una estrategia integral que conllevaría a hacer el cuestionamiento desde varias trincheras. Por ejemplo, desde asociaciones civiles, personas morales representando a usuarios, por ejemplo, conllevaría desde la academia, desde nosotros como ciudadanos. Sería un litigio, una estrategia muy rica que se podría intentar, todo con base en lo que ya logró SMART. Okay. Entonces, pues el primer paso de SMART fue justamente ir con la COFEPRIS y sería el nuestro igual, pero mi duda es si conviene que lo hagamos de forma individual o es mejor pues ya hacerlo todo como club, o incluso quizá unirnos a otra asociación. ¿O qué recomiendas tú para ir a la COFEPRIS? COFEPRIS significa un acto de autoridad.
para acudir al juicio de amparo es necesario un acto de autoridad que lo generaríamos al hacer la solicitud a COFEPRIS del autoconsumo, ya el caso específico de lo que se quiera obtener. Que sería pues el autocultivo, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, se ha planteado la posibilidad de pedirle a COFEPRIS, que también es el órgano regulador de la importación y la exportación de semillas, por eso me refiero al caso concreto, para generar el acto de autoridad. Yo recomendaría que se hiciera una estrategia integral, que se hiciera la solicitud como persona moral, cuyo objeto social esté directamente relacionado, por ejemplo, con la difusión e impulso de derechos humanos, y a nombre individual de cada uno de los integrantes. Posteriormente podría ser la persona moral en representación de, y toda una lista de personas para generar el interés jurídico y proporcionarle todas las armas al juez para que pueda entrar al estudio de la litis. Es importante mencionar que aunque ya se ha declarado inconstitucional estos artículos, la COFEPRIS, por ser un órgano del Poder Legislativo, está obligada a acatar la ley. O sea, los artículos de la Ley General de Salud siguen vigentes al día de hoy, para todos. Para las 4 personas que recibieron la protección de la justicia federal, no significa que ya no existen, significa que no les son aplicables. Bueno, según lo que yo entendí en la resolución, no se lo dieron el amparo a todos los miembros de SMART, sino solo a los 4 que lo presentaron, porque derechos humanos significa que eres un humano y una persona moral no es un humano, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saltar esa cosa y que sí nos den a todos los miembros del club? Y no solo a los que están inscritos ahorita, sino en el futuro a quienes quisieran asociarse. Bueno, para empezar hay que tocar un tema que es muy técnico, de igual manera, que es la relatividad de las sentencias en el juicio de amparo. Esto se encuentra en la fracción segunda del artículo 107 constitucional y por eso se acotó únicamente a esas personas. En el litigio estratégico se trata de un poco prueba y error, o sea, hay que revisar los argumentos por los que una persona moral no se le pudo dotar de pues según lo que derecho. Yo leí específicamente era por eso. Porque no es un humano. Porque no es un humano y los derechos son humanos. Exacto. Yo replantearía esto pensando un poco en el litigio de tabaco que hicimos, que fue la asociación civil en representación de A, B, C, D y E. Te estoy pidiendo estos derechos. O sea, ya no te estoy pidiendo que les estés dotando de contenido a los derechos de una persona moral. Yo, en representación de personas físicas, de humanos, te estoy pidiendo determinada cosa. Así, o sea, que sería una cosa de argumentación y de escribirlo bien, ¿no? Redactarlo bien. Sí, y de representación. Okay. Porque sí, difícilmente se va a otorgar el amparo a la persona moral, pero lo que sí se puede hacer es que ésta acuda en representación de el cúmulo de personas. Pero entonces nada más serían los nombres de las personas que pongamos en el momento del amparo y no podría incluir a nuevos socios. No, justo por la individualización de las sentencias, hasta el momento en el que obtengas tu sentencia favorable, entras a este ámbito. Ahora, entonces parte de la estrategia tendría que ser, pues, poner al mayor número posible de personas de una vez. Exacto. Eso, la masificación en el Poder Judicial se puede traducir en una compilación, se lleva todo a un solo expediente y se resuelve de una sola vez la litis de 700 juicios de amparo, por ejemplo. Y por la relevancia jurídica hay un poco más de probabilidades de pedir la atracción de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, esto forma parte de una estrategia aún mayor. ¿Qué significa esto? Que cuando el Poder Judicial ya tiene un criterio en forma y las personas comienzan a asistir masivamente a este medio de control de la constitucionalidad, se generan en el mismo país personas que viven en un ámbito constitucional, que serían las personas amparadas,
y personas que viven en un régimen inconstitucional. Esto forza un poco a que el debate sea más serio y sea tomado en cuenta desde la sede legislativa. O sea, me pongo un poco en el papel del legislador, y si veo que 400 personas, 4,000, 8,000 personas están acudiendo con un precedente que ya está fijo, creo que asistiría más abierto al debate. Ok. Lo que estamos viendo ahora en México significa que esta coyuntura histórica realmente tenemos una separación de poderes, o no solo de, a ver, lo voy a decir otra vez y lo corto. Lo que estamos viviendo ahora en México significa que en esta coyuntura histórica realmente tenemos una separación de poderes, no solo de dicho, sino de hecho. Todo lo contrario. A partir del paradigma de que el Poder Judicial pueda anular actos del Ejecutivo o del Legislativo, actos de autoridad en general, significa que se permean, que ya existe un diálogo entre poderes. Y justo el mecanismo de acción de inconstitucionalidad fomenta eso, fomenta un impulso democrático, y las repercusiones hacia la totalidad de la sociedad es algo muy bonito, es fabuloso desde mi punto de vista. Y creo que es algo que se puede hacer, tenemos ya todo el camino trazado por esta asociación que hizo muy muy bien trabajo, hizo un trabajo jurídico de alta calidad. Los secretarios proyectistas del ministro Saldívar estuvieron a la altura de las circunstancias desde mi punto de vista como profesional del derecho, y el ministro supo defender desde su trinchera algo que dota de contenido a un derecho humano en particular que no se había abordado desde esa perspectiva en México. Así que finalmente reitero hacia ti y hacia tu asociación o amigos que busquen impulsar este contenido en derechos humanos, a contar con mi ayuda para lo que deseen y planear o plantear una estrategia en conjunto si así lo desean. Bueno, pues esa era mi última pregunta más bien. Cuéntanos un poco de Semillas de Justicia, esta asociación civil que tú has creado. Bueno, Semillas de Justicia surge con un grupo de amigos con los que realizamos litigio estratégico en el CIDE, y nos quedamos con ganas de otorgar más al país, de apoyar más democráticamente al país, no estar sentados detrás de un escritorio o siendo burócratas o dedicándonos únicamente a la academia. Queríamos hacer un cambio real. Entonces, actualmente Semillas de Justicia está conformado por expertos en derecho internacional, expertos en derechos humanos, por su servidor, y nos dedicamos a brindar asesoría jurídica, incluso llevar juicios completos a personas que no pueden costear servicios jurídicos o de un abogado profesional. Ah, pues genial. Y esto incluye cualquier tipo de asesoría. O sea, el objeto de nuestra asociación civil es impulsar derechos humanos. Wow. Estamos a sus órdenes. Perfecto. Entonces, ¿no uniríamos fuerzas si tenemos más clubes, no solamente el nuestro, sino otros más? ¿Parte de la estrategia sería esa? Sí. La estrategia tendríamos que trazarla con cronograma, básicamente. Pero el ejercicio sería interesante y podría dar para mucho desde el punto de vista pragmático y desde el punto de vista de la academia. ¿Por qué? Porque podríamos plantear una serie de amparos desde la persona moral, desde un conjunto de personas morales, desde los integrantes en su forma individual y, como te había comentado, las personas morales en representación de los integrantes. O sea, el ampliar el abanico de posibilidades, lo que nos favorece es que el Poder Judicial se toma en serio lo que está pasando. Forzas a que el juez salga de su zona de confort y haga un pronunciamiento real acerca de la litis que le estás planteando. Ok. Pues en este cronograma, ¿cuál sería la primera cosa que tenemos que hacer? La primera cosa que tenemos que hacer es definir a las personas que están comprometidas con el proyecto, explicarles un poco que este es un tema agotador, es un tema de asistir a audiencias, es un tema de recabar firmas, es un tema de estar al pendiente de un juicio constitucional.
y si no hay compromiso por parte de las personas, no hay proyecto. Si no hay directrices claras, no hay proyecto. Y finalmente, si no existen las personas morales que van a promover, no existe esa posibilidad. Sería cuestión de replantearlo y tal vez hacerlo en lo individual. Bueno, entonces cuando tengamos el paso 1, ya te hacemos una entrevista para ver cuál sería el paso 2. Claro que sí, estoy a tus órdenes. Gracias.